Bueno, nosotros quiero que quede bien claro, este no es un curso académico de facultad ni nada por el estilo, es una charla de un compañero que lleva muchos años en el partido y que en base a su experiencia y a la que acumuló de otros compañeros y algunas cosas que he leído, puedo llegar a plantear lo que es la historia de nuestro partido. Empezando porque nuestro partido tiene dos tiempos. Un tiempo que nosotros le denominamos un tiempo ideológico y un tiempo cronológico. Ya vamos a ir viendo, ya vamos a ver cuál es uno y otro. El tiempo ideológico es porque nosotros nos remontamos en nuestra ideología al año 1848, con el nacimiento del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, en donde está el primer programa revolucionario que se escribió en la historia del hombre, que lo escribió Marx y Engels. Después de eso, el otro hecho importante es la Revolución Rusa, en donde sus dirigentes son, como saben, Lenin y Trotsky, en donde ellos organizaron lo que sería la Tercera Internacional. Y la segunda, dirán ustedes, la segunda es una internacional que se hace antes del siglo, pero que lo hace, es reformista, las hacen los partidos socialistas y socialdemócratas. Entonces estaba la primera revolucionaria, la segunda reformista y la tercera que era la que Lenin y Trotsky hacen para ampliar, de alguna manera por la experiencia tenida, el programa del 48. Lamentablemente, el proceso de los 4 primeros años de la Revolución Rusa, que fueron los más formidables que existieron, se interrumpieron cuando Lenin murió en 1924. A la muerte de Lenin, ya se habían gestado 3 aspectos fundamentales para la ideología marxista, leninista, trotskista, que era el internacionalismo. Nosotros somos internacionalistas, no creemos que se pueda hacer la revolución en un país y nada más. Está el hecho de pelear por la independencia de clase, que la clase obrera tenga independencia de la patronal, que está muy bien explicado en el Manifiesto Comunista. Y la última parte es que con esos elementos construir la herramienta, el partido revolucionario, que tiene que basarse con 2 elementos básicos: un centralismo y una democracia. Tiene que haber democracia y centralismo, que significa que una vez que se votó una línea, todo el mundo va con esa línea, pero previamente hay democracia para debatirla. Con la muerte de Lenin, estas 3 cuestiones se empiezan a distorsionar y se pierden. ¿Por qué? Porque el que asume el control del aparato y de ideología del partido en Rusia es nada más y nada menos que un señor que se llama Stalin, y desarrolla lo que se llama el estalinismo, que él objetaba totalmente el internacionalismo. Él plantea el socialismo en un solo país. Él, por ejemplo, para llegar a acuerdo con la patronal, inventa los frentes populares. El Frente Popular es una coalición electoral o política que se da para en determinados países para participar en las elecciones, en donde la cabeza es la burguesía o el imperialismo y el movimiento obrero va a la cola. Es decir, que no tiene ninguna hegemonía, va en contra de todo principio de independencia de clase. Estoy dando ejemplos de los desastres de Stalin. Y otro ejemplo típico de Stalin es la traición que produce Stalin en la Revolución Alemana, donde matan a Rosa Luxemburgo y a Niebel. Entonces, estos elementos que hace que Stalin empiece a copar todo el aparato y a tergiversar lo que es la idea marxista original, no solamente se limita a eso, ya que como Trotsky es el primer opositor a todo eso y empieza a nuclear a sectores de izquierda, que se llamará oposición de izquierda, Stalin no se conforma con la represión o mandarlos en cana, empieza la eliminación física. Es decir, Stalin empieza a asesinar a todos los opositores de izquierda, inclusive al hijo de Trotsky, León Sedov, lo hace matar estando internado en un hospital en Francia.
Entonces, la oposición de Stalin además se basa en que en ese proceso, en ese momento en el mundo hay una situación de bajón en la lucha de clases, pero ya tiene él controlado todo el aparato. Ante toda la agresión de vida, de matar, Trotsky plantea urgentemente la necesidad de integrar o formar una nueva internacional, que sería la que sigue a la tercera, la cuarta, con carácter revolucionario, y que se estructure un programa para esa nueva internacional. Eso se logra en 1938, cuando se hace en un lugar en Europa muy clandestino, donde van muy pocos compañeros, inclusive Trotsky no puede ir por un problema de seguridad, y ahí se vota la cuarta internacional y además se vota lo que sería su programa, el programa de transición, que hoy conocemos todos. Ese programa de transición es el que completa y lo, digamos, le da mucha más riqueza al programa original del 48. Bien, no contento con eso, Stalin, de oponerse, de matar, lo manda a matar a Trotsky en el 40. En 1940 lo asesinan a Trotsky. Eso produce una dispersión general en todos lados, en todos lados. El trotskismo pierde la mira, le matan su cabeza, le matan su dirigente. Bien, entonces pasarán años hasta que eso, ya vamos a ver, se empiece a reconstituir de nuevo. Eso es la herencia ideológica. Ahora nosotros acá, en la década del 30, año 30, que es la década infame que le llamamos, cuando después que voltean a Irigoyen, empiezan a surgir individualidades que rompen con el PC o rompen con el PS, apoyando las posiciones de Trotsky en contra de Stalin. Uno de esos individuos es Liborio Justo. Liborio Justo es hijo del presidente Justo, pero le salió un hijo de renegado porque le salió Trotsky. Ahora, no tenía partido, era un tipo que se fue del PCI adhiriendo y apoyando a Trotsky, pero nada más. Y había otro compañero, Faraldo, que era un dirigente de la construcción, también individualista, y un compañero obrero también de la madera que se llamaba Mateo Fosa, que fue el único argentino que logró entrevistar a Trotsky, porque en un congreso que se hizo en México, antes de que lo mataran, él, con una maniobra de clase del PC, lo va a ver a Trotsky, y ahí tiene una larga conversación con León Trotsky. Después, cuando regresa al país, Mateo baja todo un informe interesantísimo, donde la clave del informe es: déjense de joder con las reuniones en bares, estructúrense en el movimiento obrero y organicen a la clase obrera. ¿Por qué? Porque la década del 30 se llama la época bohemia del trotskismo. Estos personajes que yo les digo se reunían en el Tortoni, que está todavía, en el Teatro del Pueblo, que está, y en otros lugares. Pero en el año 39 aparece un joven de 15 años que se llamaba Hugo Brezano, me trae la sola. Se llamaba Hugo Brezano, que era un compañero de la provincia de Buenos Aires, de una familia radical, que el que le pone el seudónimo y que le dura toda la vida es Liborio Justo. Se llama Nahuel Moreno. Desde ese momento Nahuel Moreno empieza a actuar como Nahuel Moreno. Nahuel Moreno, que era estudiaba vino a estudiar el secundario acá, y le gustaba mucho la filosofía, era kantiano, nada que ver con el marxismo. Entonces, en unas tantas charlas que tiene, porque ahí en el Teatro del Pueblo, por ejemplo, iban intelectuales como el escritor Roberto Ar, actores como Natán Pinzón y otros personajes de la época, y iba Cataldo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo tenía la manía
Faraldo tenía la manía de reírse cuando hablaba Hugo. Entonces Hugo se cansó un día y le preguntó: Faraldo, ¿por qué se ríe? Porque me da mucha pena que una persona con tu inteligencia y tu facilidad y tu nivel diga tantas estupideces. ¿No sabés, pibe, que existe algo que se llama marxismo y trotskismo? ¿Qué me venís a hablar de Kant o de la filosofía? Entonces te dice: bueno, ¿y cómo puedo hacer para aprender? Yo tengo una célula de bolivianos y tucumanos, te invito a la célula. Este Faraldo también era un tiro al aire, en el sentido de que no tenía partido. Él reunía a un grupo de 8 o 10 personas y los hizo trosco marxista a muerte, pero no tenían partido. Y los hacía militar donde era, en la construcción o en el gremio que estaban, eran todos obreros. Entonces Hugo ahí aprende mucho y se puede decir que el que lo capta a Hugo es Faraldo. Este prole lo termina captando. Como Nahuel Moreno, que era muy jovencito, ya tenía alguna gente amiga acá en Villa Crespo, tenía un grupo de 4 o 5, entre la que estaba la que iba a ser su señora y madre de 2 hijos de él, que era Visito y Eleonora, Rita. Esos compañeros todos estaban estructurados en fábrica. Entonces Moreno, a propósito de la charla de Mateo con Trotsky, les plantea: compañeros, dejémonos de joder, estamos haciendo la revolución en el café en Nápoles, en la pizzería Nápoles, o en un bar que se llamaba Carlos Gardel, acá en Villa Crespo, a 3 cuadras. Tenemos que ir al movimiento obrero. Entonces resuelven irse a un lugar en Avellaneda que se llama Villa Pobladora. Es una barriada llena de conventillos, ocupada por obreros que trabajaban en SUIP, en Ciabasa, en una serie de fábricas que laburaban 15, 20 mil obreros. Y ellos mismos se estructuran ahí, se meten ahí. Ahora, con la ira también está el hecho de que empieza a aparecer el peronismo, con un señor que había formado un partido laborista que se llamaba Cipriano Reyes, que después Perón lo liquida, es decir, lo barre completamente, le quita el partido y lo manda en cana, porque una de las características del peronismo que empieza a surgir es que es autoritario y además estatista. ¿Por qué? Ustedes saben que, no sé si saben, con la Segunda Guerra Mundial, al vencer al fascismo, a nivel mundial todas las masas empezaron a sufrir un proceso de alza. Acá en Argentina también. Y acá en Argentina con una cosa a favor, y era que los pasillos del Banco Central estaban llenos de oro. Entonces Perón arreglaba todos los convenios a Piacere, igual que iba Perón con la fundación. Entonces, ¿qué pasa? Perón empieza a dar manija a la formación de sindicatos, pero esos sindicatos eran de carácter estatista, respondían a Perón y eran autoritarios, no podía haber diferencia. El tipo que tenía diferencia lo cagaban a palo, lo mandaban en cana. Caso de, por ejemplo, que no era sindicalista pero era político, Balbín tuvo 2 años en cana. Cipriano Reyes tuvo 7 años en cana, además de que le afanó el partido. Entonces nuestra política era: estamos con ustedes pero no somos peronistas. Pero era muy dura nuestro planteo para diferenciarnos de Perón y del peronismo. Entonces Nahuel Moreno escribe un libro que es El Partido, explicando cómo carajo debemos movernos para tener acceso a todo el movimiento obrero y sobre todo el movimiento obrero peronista, sin romper. Muy bien. Yo dije que ellos van a Villa Pobladora. En Villa Pobladora había un club, se llamaba Corazones Unidos. En ese club se meten todos adentro del club. Como eran todos analfabetos, casi los proles, les empiezan a enseñar a leer y escribir. Pero de paso le meten marxismo, trotskismo, ¿viste? Entonces cuentan de que a veces a la noche, los sábados, cuando había milonga, no era raro que algún prole se parara en el medio del baile, con el puño en alto gritara: viva la cuarta, viva el trotskismo. Eso lo contaba Moreno. Y a tal punto que Moreno es elegido presidente del Club Corazones Unidos,
por la fama que se gana en cuanto a que alfabetizaba y todo lo demás. Muy bien. Nosotros en eso, ahí en ese momento adquirimos un nombre que es GOM, Grupo Obrero Marxista. Y esencialmente nos damos la tarea de estructurarnos. Ya expliqué la característica del peronismo, que gana las elecciones 45-46 contra el embajador yanqui, y que eso se lo envalentona mucho más a Perón. Era el rey y señor de acá. Ahora, Nahuel Moreno, que era muy estudioso de la economía, empieza a plantear contra todas las tesis de la izquierda, de que acá había una firme convicción yanqui. Hasta ese momento los ingleses eran los que controlaban acá. Había una firme convicción yanqui de colonizar Argentina. Y demuestra económicamente. Perón se da cuenta por todas las concesiones que le piden a los yanquis a Perón para las fábricas de acá. Entonces Perón empieza a querer no entregarse tanto. Hay unos contratos California que hay en ese momento que tiene que ver con el petróleo. Entonces Perón, ¿qué hace? Perón se apoya en el alza del movimiento obrero para frenar las pretensiones de los yanquis. Eso Moreno le da un nombre, se llama, y lo crea él, está la historia ahora, todo el mundo lo usa, bonapartismo sui generis. ¿Qué es ser bonapartista? Es estar por sobre las clases sociales, controlando el equilibrio y controlando la situación para mandar. ¿Por qué sui generis? Porque Perón pone las patas en el movimiento obrero y con las manos frena lo que viene de afuera, que es el imperialismo. Ahora, aquí, que eso lo puede hacer un tiempo, porque después del año 52, que se les acaba el oro y pierden una serie de cuestiones, ya no puede dar concesiones como podía dar. Y entonces, ¿qué pasaba? El movimiento obrero sigue peleando, pero las concesiones son cada vez más chicas. Y nosotros ahí es donde ganamos mucha gente, porque hacemos agrupaciones. No podíamos ser secretarios generales del sindicato porque no nos dejaban, pero podíamos ganar gente, y ahí ganamos a dirigentes como Elías Rodríguez, el Chico Brito, que yo les puedo mencionar, pero como ustedes no lo conocen ni saben, no están en la historia, no importa, pero ganamos mucho. Ganamos a Ernesto González, que escribe el libro, el historiador, y ganamos porque éramos tan sectarios que a la juventud de la facultad no le dábamos bola. No existía para nosotros. Entonces ahí Moreno dice, no, para nada. Hay facultades, hay jóvenes, estudian, tenemos que ir a la facultad. Y van a la facultad. Y empiezan a trabajar, y así ganan a varios dirigentes del Partido Socialista, entre ellos uno que pasa a ser una pieza clave en el partido, que se llama el Vasco Bengochea. El Vasco Bengochea lo captan y lo hacen estructurar en una fábrica de 12.000 obreros, y ahí empieza a trabajar. Deja de ser estudiante y se pone ahí, ¿no? Bueno. Ahora, yo dije que a partir del 52 hay un bajón en lo que puede otorgar Perón, pero no en la lucha. Después vamos a ver cómo termina. Pero previamente, en el 48, con el intento de reorganizar el trotskismo, se hace un congreso mundial en Europa, que está dirigido por dos dirigentes de la Internacional que quedan, y que son dos piantadinos, un desastre. Uno de ellos, Pablo, tenía la concepción de que como después de la guerra había una alza generalizada en el mundo y la controlaba el estalinismo, de hecho se iba a plantear una tercera guerra mundial, porque los yanquis no se le iban a aguantar. Más que en el 48, ustedes saben, Mao toma en China el poder. Lo que él no decía era que el acuerdo de Yalta decía que el freno contrarrevolucionario en las masas lo hacía el estalinismo. Entonces, ¿qué carajo le importaba a los yanquis? El yanqui estaba en la Guerra Fría, pero no en una tercera guerra mundial.
el que garantizaba y controlaba el proceso hasta dónde se peleaba y no, era el estalinismo. Entonces, ahí se da con Moreno una discusión tremenda, muy grande, porque además en el año 50 en Bolivia se da un proceso revolucionario tremendo que los obreros destruyen el ejército y de hecho toman el poder con la COP y Lechín, que se decía un dirigente que se decía trotskista. Pero, ¿qué hace? La caracterización, si ya caracterizaban que había, porque ellos caracterizaban que había que hacer entrismo dentro del estalinismo, porque si venía la Tercera Guerra Mundial había que defender el Estado ruso. Es decir, que durante 17 años hicieron entrismo a los europeos trotskistas, lo hicieron meter en el partido estalino. Es una barbaridad. Entonces, cuando en Bolivia se da todo este fenómeno y había elecciones y había un dirigente que se llamaba Paz Estenssoro, ¿qué se les ocurrió a estos dos dirigentes europeos? Que no, que había que ir a elecciones y que ganara el que ganara. Fueron a elecciones, encabezó Paz Estenssoro y ganó. ¿Qué es lo primero que hizo Paz Estenssoro cuando entregaron las armas a los obreros y los mineros? Hacer su propio ejército, y empezó con su política burguesa. Es decir, que traicionó el proceso revolucionario. Imagínense lo que hubiera sido en el 50-52 tener el primer Estado obrero en Latinoamérica, ¿no? Bueno, entonces era prácticamente imposible tener una buena relación con esta gente a nivel internacional. Y acá en Argentina nosotros seguimos con nuestro planteo de formar el partido, de inserción, etc. Ahora, el proceso peronista, ¿en qué culmina? En el golpe de Estado. Es decir, Perón puede sostener las pretensiones de los yanquis hasta un punto relativo, porque a los yanquis se les sume la Iglesia, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista, todos contra Perón. Nosotros somos los únicos que defendemos a la clase obrera, no a Perón. Entonces salimos a defender a muerte la clase obrera. Y eso fue en septiembre el golpe. En octubre, que es el día histórico de los peronistas, el partido saca 100.000 volantes llamando a la huelga general y que nos entreguen armas para enfrentar el golpe. Perón se limpió el culo, la huelga se hizo, y bueno, ahora viene otro proceso muy interesante, porque Nahuel Moreno, yo dije que había hecho toda una caracterización con respecto a el peronismo, a los yanquis y a la inserción. Pero él también incursiona teóricamente en un problema latinoamericano que se llaman las tesis latinoamericanas. ¿Por qué? Porque el PC, con Puigros, que es una figurita del PC, sostenía que acá en Latinoamérica no había capitalismo, había feudalismo. Era cosa de agarrarse la cabeza. Los capitalistas se agarraban la cabeza. Hugo les escribe toda una tesis latinoamericana donde les muestra, que no sean tarados, que si el mercado es mundial y todo el mundo es capitalista, es imposible que acá haya un continente feudal, que podía haber relaciones en algunos lugares campesinos de tipo feudal, no quiere decir que toda la economía y la explotación de los trabajadores no fuera capitalista. Esa es una gran obra que escribe Nahuel Moreno, que es así, y después él prepara lo que sería un librito que se llama Bases para la comprensión de la historia argentina, que es un folleto que después la Universidad de Córdoba lo toma como base de consulta. Bueno, como dije, viene el golpe de Estado contra Perón, pero no derrota a la clase obrera. La clase obrera está recontra caliente contra los yanquis y en fin sigue peleando. Y entonces todo el activismo que en ese momento había, ¿qué hace? Se nuclea en lo que se llama la resistencia peronista, en el año 56, 57, 58. Ese proceso de resistencia organiza lo que se llama las 62 organizaciones, que son, hasta el día de hoy existen, pero en ese tiempo no eran como ahora, eran realmente luchadores a muerte que estaban por la defensa de la clase obrera. Como nosotros teníamos un gran trabajo de agrupaciones en los sindicatos,
nosotros controlamos 1/3 de las 62 organizaciones. Es espantoso. Con decirle que en ese momento viene una comisión de periodistas americanos acá a la Argentina y quieren entrevistar a 3 personajes. ¿Saben a quién entrevista? Al señor Aramburu, al señor Frondizi y al Vasco Bengochea. Al Vasco Bengochea lo entrevistan y Vasco Bengochea baja toda la posición del trotskismo y del marxismo. Es espectacular. Justo en ese momento viene la elección de Frondizi, en donde la línea de Perón, como estaba proscrito el peronismo, era votar a Frondizi. Nosotros dejamos libre, algunos compañeros lo votaron, yo no lo voté, y otros no. Bueno, y ahí viene entonces toda la época de Frondizi, pero ya lo que fue la gran resistencia peronista en el año 59 empieza a decrecer por un proceso elemental. No había dirección en la 62. Cada uno tenía su sectorcito, ¿viste? En el 59 empieza a decrecer. Ahora, el partido, además de haber discutido en su momento que hacía entrismo en la 62, y lo hacemos, también quiere hace entrismo en un partido que yo le mencioné, el Partido Socialista de la Revolución Nacional, que tenía legalidad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que a nosotros nos permite presentar listas para candidatos en la provincia de Buenos Aires, como hacemos ahora. Sacábamos 1.300, 1.500 votos, compañeros, cuando el PC sacaba 2.000. Los compañeros hacen un laburo espectacular y ganan dirigentes a patadas. Bueno, ahora, el periódico que sacamos, en ese momento nosotros empezamos a llamarnos POR, Partido Obrero Revolucionario, aún dentro del PSRN, y sacamos una revista que se llama Palabra Obrera, que se vendía en todos los kioscos de la capital, donde estaba la posición del partido y la posición del trotskismo. Cuando nosotros llegamos empieza el bajón en el 59, principio de los 60, el partido se encuentra con que casi no tiene partido, porque con el entrismo en la 62 y el entrismo en el partido el partido se debilita mucho, no cuida la estructura partidaria, y además que muchos compañeros se burocratizan y los pierde el partido, los pierde. Para colmo, Fidel da el golpe en Cuba, toma el poder y se abre una etapa de 10 años, de cuál sería la polémica, si guerrillerismo o partido de masas. Nosotros estamos a favor del partido de masas contra toda la línea de Fidel, el Che y todo lo demás que están a favor de la guerrilla. Muy bien. Hay compañeros nuestros que se van a la guerrilla. Por ejemplo, Vasco Bengochea termina yendo a la guerrilla. Es más, se muere, se mata, porque él en el año 62, en afán de organizar su grupo, se había alquilado un edificio, un departamento en la calle Posadas, un edificio altísimo, y se ve que tenían toda la munición y la pólvora. Se produce una explosión que se viene medio edificio abajo, salió en todos los diarios, y aparece que había muerto Bengochea, 2 o 3 más, y figuraba Nahuel Moreno, pero no era así. Nahuel Moreno no estaba ahí, porque Nahuel Moreno no estaba con la guerrilla. Bueno, ¿me van siguiendo o está muy confuso? En la década del 60 hay varias cosas importantes. Grábense, 62 se mata a Bengochea por estar en la guerrilla. Pero además hay un fenómeno en Perú, en el Cusco. En el Cusco hay sindicatos campesinos que intentan organizarse. Como nosotros, y son agredidos a tiro, por los hacendados y por los esbirros que tienen ellos. Entonces, como acá en La Plata había un compañero que era peruano y estudiaba en La Plata y era trotskista, se llamaba Hugo Blanco, y hablaba perfectamente bien el quechua, porque era del Cusco. Entonces se vota que él, con otro compañero, Dado Creus, vayan al Cusco a organizar.
y que otro grupo vaya para darles apoyo desde Lima al Cusco. Bueno, van al Cusco, organizan y realizan lo que después nos va a significar una crítica permanente del PO, porque nosotros la defensa de los sindicatos la hacemos armada. ¿Por qué? Y porque nos vienen a matar. Entonces Hugo plantea, compañero, te vienen a matar, defendámonos. Entonces consiguen armas para defender los sindicatos y así hace que retrocedan. Pero no es que hacemos la guerrilla, hacemos la autodefensa armada de los sindicatos que organizamos, a tal punto que finalmente a Hugo Blanco y al otro compañero los detienen y los mandan preso a una famosa cárcel en el Pacífico que está a kilómetros de la costa, que se llama El Frontón, que es peor que Alcatraz, pero que era Alcatraz. No podían salir de ahí, o te morías o te morías. Entonces lo mandan presos. ¿Y qué hacen los boludos que estaban en Lima? En vez de, como no recibían apoyo de la población y de los jóvenes para apoyar al Cusco, se dedican a robar bancos. Es una desviación total, estaba una locura. Pero no roban ninguno. Los encanan por querer robar bancos, que es lo lamentable. Entonces interviene Nahuel Moreno. ¿Qué hace? Viaja Nahuel a Lima, se presenta a él como responsable político de lo que hicieron y va en cana Hugo. Después los dejan libre, hacen una amnistía, lo dejan libre y él vuelve a Argentina. Y a los compañeros que están inicia acá en Argentina la reorganización de lo que quedaba del partido y además una campaña internacional para lograr la libertad de Hugo Blanco y de Creus, que estaban en el frontón. Después de 5 años se consigue la libertad de Hugo Blanco y de Creus. Ya estaban, que nosotros ya no creíamos que podían salir. Se los larga y se los deja. Hugo Blanco después milita en Perú y llega a ser senador. Era un dirigente muy conocido. Después rompe con nosotros, por otra razón. Y Creus vuelve acá y sigue militando en Avellaneda como militaba antes. Yo lo vi una vez y me acuerdo que lo pusimos a llorar porque decía, mira vos, ¿de dónde nos encontramos? Bueno, ahora, quiero que tengan claro que todo lo que es este proceso del año 60 va a ser muy duro, porque Nahuel Moreno, al reorganizar el partido acá, llega a un acuerdo con un dirigente santiagueño que formaba parte de una corriente norteña, que era Santucho, en el 65. En el 66 Onganía da el golpe de Estado, que no era un golpe de Estado como el genocida último, sino que él saca a todos los profesores de la universidad que eran progresistas y se las agarra con las mujeres. No las deja fumar, ni pública ni laboralmente, y el vestido no podía ser arriba de la rodilla. No podían usar minifalda las pibas. Entonces se gana una bronca espectacular de todas las minas, y el movimiento obrero, que quería aumento de sueldo y Onganía no les daba, empieza de a poco a remontar una etapa de bajón que se había generalizado en el 59. Lamentablemente nosotros en el 67 se rompe el partido, porque Santucho, que ya venía con ideas guerrillerosas, termina planteando que el PRT se divide y queda formado el PRT, que es donde estamos nosotros con Moreno en La Verdad, que saca el periódico La Verdad, y un periódico que es El Combatiente, que lo saca Santucho, que a su vez después forma el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y que es el que va a combatir junto con los Montos y a hacer todas esas acciones puchistas que se hacen en la década del 70. Pero aquí que hay un fenómeno mundial que se produce, que es el Mayo francés, que es la gran rebelión juvenil obrera que se da en Francia, que por no tener una dirección también se pierde,
o se diluye, pero que eso influye acá. Acá, como influencia, se produce el rodrigazo, no, el rosariazo y el tucumanazo. Eran los dos sectores donde había universidad, y que los jóvenes empiezan a hacer quilombo por esto, por lo otro, porque tienen estudiantiles, pero hacen grandes manifestaciones. ¿Y eso en qué eclosiona? En otro vaso, en el cordobazo. O sea, hacen tal quilombo los jóvenes acá, que alientan a los jóvenes cordobeses y al movimiento obrero cordobés, encabezado por el Citrán, por Luz y Fuerza, y hay dirigentes como Salamanca, Tosco y una serie de dirigentes en Córdoba que llegan a paralizar 3 días a Córdoba, enfrentan a la policía, le hacen dar marcha atrás a la policía, de hecho la vencen, pero también no había una dirección. Nosotros estábamos metidos como todos, pero no había un grupo que dirigiera, y los del Citrán y todo lo que se movilizaran eran recontra ultra izquierdistas, nada de disciplinarse un partido, ni formar un partido, ni un carajo, era pelear por pelear, matar cana por matar cana, ¿entendés? Tirar ladrillo y quemar auto por quemar auto. Bueno, bueno, en este momento nosotros estamos a fines del 60, los 60, con el problema de hecho del cordobazo. Cae el gobierno de Onganía y asume Lanusse. Lanusse es un general muy lúcido que responde a la burguesía y el imperialismo, que tiene un solo objetivo: negociar con Perón su regreso, que regrese Perón, para lo que serían después las elecciones del 73. Bien, nosotros en ese momento nos avivamos, se avivan a Buen Moreno y nos avivamos todos, porque nos dice que se viene la apertura democrática. Todo el mundo se caga de risa, el Citrán se caga de risa. Nosotros intentamos formar un movimiento sindical que se llama Movimiento Sindical Clasista. No nos dan bola, dice que estamos locos. De todos esos miles de compañeros que lucharon en el cordobazo, ganamos uno solo. Uno solo, ¿saben a quién? Páez, José Páez. Un solo obrero del Citrán. Los demás no lo pudimos ni siquiera acercar, porque no nos daban bola. Se iban con la guerrilla o se iban a otra cosa, no peleaban por pelear, pero no se organizaban. Nosotros no, seriamente intentamos ver de qué manera nos preparábamos para esa apertura democrática. ¿Qué hora es? Sí, 7:20 van a ser. Va bien. Y para esa apertura democrática, entonces se discuten distintas variantes. Por ejemplo, hacemos un congreso y se discute a muerte si se compra un nombre de un partido, si formamos un movimiento clasista intersindical, o cómo hacemos, porque no teníamos, el partido venía con 500 militantes ya, era una barbaridad. Pese a la ruptura con Santucho y todo lo demás, con todo el proceso posterior que el partido venía aprovechando, éramos 500 militantes, era una locura. Y yo me acuerdo, comentario, ¿ustedes se acuerdan cuando lo mataron a Che, en el 67? En el 68 acá, No habías nacido. No, en el 68 acá nosotros hacemos un acto público en Callao y Córdoba, recordando a Che, no el método, sino a Che, figura revolucionaria.
Yo nunca vi tantos compañeros del partido. Yo me asusté. Salí rajando, no sé a dónde fui a parar, de contento, corriendo. Bueno, una anécdota. Y entonces el partido, que salíamos todos a pintar, porque la consigna era por un polo obrero y socialista. Eso es lo que vota el Congreso, pero no vota la estructura, porque no la teníamos. Entonces por ahí en Avellaneda vino una compañera y dice, che, hay un paredón ahí en Avellaneda que partea lo mismo que nosotros. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver. Decía lo mismo que nosotros, firmado PSA, Partido Socialista Argentino. ¿Quién era el Partido Socialista Argentino? Era una ruptura por izquierda del Partido Socialista tradicional que encabezaba Juan Carlos Corral y un abogado que se llamaba Brocken. Entonces nosotros enseguida, cuando nos sentamos a discutir, Corral plantea, ¿pero qué? Decimos lo mismo. Yo no soy troquista, bueno, vamos, convénzame que me haga troquista. Pero si usted quiere usar mi partido para toda la política de ustedes, úsenlo hasta que tengan la legalidad. Eso no se hace, no es común. Así que durante meses nosotros usamos el PSA hasta que nos salió la legalidad de lo que sería luego el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, el glorioso PST, que tanto queremos los que somos viejos. Bueno, nosotros a partir de que formamos el PST encabezamos la lista con Corral, presidente, Páez, vice, y hacemos la lista de diputados y senadores. Diputados yo iba segundo, primero iba Ramés Grano, que era de comercio, y el primer, ¿saben quién era el primer senador? Mateo Fossa, que después de 40 años había decidido meterse en el partido y militar con nosotros, y Mateo era el presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados a los 70 años, era un viejo amoroso, espectacular. Bueno, ¿cuántos votos pudimos haber sacado en esa elección? Contra Perón, porque a Cámpora, bueno, porque primero fue Cámpora, después fue Perón. ¿Cuántos votos sacamos? Digan. Íbamos solos, porque la guerrilla, tanto los serbios como los montos votan a Perón, el PC vota a Perón, todos votan a Perón. Sacamos 200.000 votos, compañero, como presidente. Nos caímos de culo, nos mamamos todo. ¿Sabe lo que son 200.000 votos contra Perón? Era cosa de loco, hasta los peronistas se asustaron. ¿Quiénes son estos guachos? Bueno, ahí empieza todo un proceso, porque el movimiento obrero, que yo les comenté que después del Cordobazo no se quería nuclear, sigue militando, y las huelgas siguen, los conflictos siguen. Entonces el peronismo, ¿qué se le ocurre? Como buena actitud autoritaria, crear una herramienta para masacrar, las 3A, con un señor que se llamaba López Rega. López Rega, el brujo, que estaba en el gobierno, era el responsable autorizado para crear las 3A y matar no solamente a la guerrilla, a tutti cuánto tipo se movía impulsando una lucha. Nosotros tenemos varios compañeros muertos. Y hay una anécdota muy jodida, porque en el 74 lo matan a Ortega Peña, un diputado peronista. Cuando vamos todos al velorio y a la manifestación, nos encanan a todos. ¿Saben lo que hace el ERP para que no los caguen? Decide que eran del PST. Entonces toda la lista que tiene la cana y se la da a las 3A, éramos todos los compañeros nuestros. Y así van a buscar compañeros nuestros, es una cosa de loco. Y caen varios. Ahora, nosotros tenemos 2 masacres en la década, en el 74 y en el 75. En el 74, en el local de Pacheco, nos matan a 3 compañeros en una reunión prole que había una noche. Vienen los fachos con los de la UOM a querer tomar el local.
y como nosotros ya habíamos hecho toda una prevención de cuidar los locales, nosotros estábamos armados defendiendo los locales. Defendíamos los locales con chumbo. Y ahí el compañero que era dirección, en la defensa llegó a matar un facho. ¿Saben cuántos balazos le encontraron al compañero después del otro día? 38 tiros en todo el cuerpo. Porque lo tomaron al local. Y pidieron refugio y vinieron un ejército para tomarlo. Pero nosotros no cayó ningún prole, porque a todos lo hicimos escapar por la tapia del fondo. Esa fue la masacre de Pacheco, que se hizo un acto en el local central el 24 de noviembre y un desfile, una columna que fue de ahí hasta Congreso. Era espectacular esa columna. Y ahí, en eso que está allá en amarillo, es el discurso de Nahuel Moreno cuando habla desde el palco de ahí de 24. Y en el 75, como porque nosotros seguimos militando, pese a las 3A, hay un gran conflicto obrero en el SUPE, en La Plata, y se vuelca toda la dirección de La Plata y todos los militantes. Hacemos una reunión para precisar la línea, como hacemos acá, ¿no? ¿Viste? Vamos a precisar como hacemos con Coligües, y hacemos así o hacemos así. Nada más que ahí era una huelga en donde se ponían bombas y todo, ¿no? Entonces nos esperaron que terminara la reunión y cada compañero, porque cada compañero que salía lo raptaban y al otro día aparecieron los 7 muertos dispersos en La Plata. El partido, ya antes de todo esto, había previsto, por la aparición de las 3A, la necesidad que iba a venir un golpe de Estado o una cosa así, y la necesidad de cuidar el partido y los locales. Por lo tanto, el partido nos plantea ir a practicar al tiro federal, y estar en los locales con chumbos para, si venía una agresión de afuera, defendernos, no para atacar, para defendernos. Venía un facho, lo tenías que bajar, aunque te mataran. Había que tener huevo, compañera. ¿Ustedes se imaginan la conciencia que teníamos que tener nosotros de ir a practicar tiro y manejar un 38 o una escopeta de caño recortado, que si venían los fachos por la escalera del local había que matarlos, porque si no te mataban ellos, para defender a los compañeros y garantizar que se pudieran escapar? Siempre teníamos una salida de emergencia nosotros para poder escapar. Bueno, como consecuencia de toda esta lucha que no para en la década del 70, se viene toda hay que renovar todos los convenios laborales. Y como habían 2 personajes siniestros en el gobierno, que uno era Rodrigo, que lo que establecía el plan económico, y Mondelli, ellos tenían un plan proimperialista tremendo, que no contemplaba aumento de sueldo, ni ajuste de salario, ni nada. Entonces, todo el movimiento obrero tiene que salir a pelear. Y la burocracia no tiene más remedio, si se le llena la plaza de obreros, de salir a defender. Entonces, ustedes no van a creer, la consigna tiene 2 aspectos: por la renovación y actualización de todos los convenios ya firmados, y porque López Rega se vaya del gobierno. Era revolucionario eso. Bueno, se consigue la actualización de todos los convenios laborales, y Isabel, para no quedar mal, totalmente destruida, lo manda a López Rega fuera del país como embajador itinerante, y no estaba acá. Pero aquí que las 3A siguen quedándose acá, y que son después las que se integrarán al golpe genocida del 76. Entonces el cuidado de las 3A, nosotros teníamos que seguir teniéndolo, teníamos que cuidarnos. Nosotros ya en ese momento teníamos todo un sistema de seguridad que lo vamos a acrecentar posteriormente. Entonces en el 75 se da el Rodrigazo, y ya
se venía el golpe, el partido estaba totalmente preparado, desde el punto de vista que no se usaban los locales como antes, de que los compañeros tenían doble domicilio legal si te preguntaban y domicilio para dormir para que no te mataran. Cada uno tenía seudónimo y había que tener una serie de cuidados que después se acrecientan, le voy a explicar con el golpe. Viene el golpe de Estado, que es contra el movimiento obrero, feroz, es durísimo, que no es solamente contra la guerrilla, no, porque la guerrilla seguía discutiendo. Hagamos la guerrilla para enfrentar al golpe. Nosotros le dijimos, pero ustedes son locos. ¿Cómo vas a enfrentar al ejército, a la marina? ¿Cuántos son ustedes? 5.000. Esos son 100.000. Te matan. Bueno. Entonces lo que el partido hace es reunirnos y votar. Como tarea esencial, preservar el partido. Se cierra el partido. Acá se cierra. No entra más nadie a este partido. A no ser que tengamos una caracterización y el ADN, ¿viste? Total, completa, que no es un cana. No logramos que nos infiltre un cana. Es increíble cómo nos cerramos y cómo garantizamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacíamos nosotros? Nos reuníamos en casa de compañeros que nos prestaban la casa con mucha confianza, pero que era garantizar que no lo mataran al que nos prestaba la casa y a nosotros que íbamos a la reunión. Una reunión, por ejemplo, había que inventar un bautismo, un compromiso, eran las cosas que había que hacer para poder entrar a la casa. Entre que entrábamos y salíamos demorábamos 5 horas, entraba uno cada 40 minutos, con un ramo de flores, con esto, con otro, ¿viste? Porque era una fiesta. Y a lo mejor la reunión duraba 1 hora. 1 hora. Y después que te ibas, tenías una clave para llamar a tu responsable político para decir, estoy en mi casa. Llegué sano. Eso era terrible. Por ejemplo, ¿cómo hacía yo, que era dirección, para discutir con mi dirección? Por ejemplo, agarrábamos las calles a contramano. Vamos a suponer Córdoba, ¿viste? Es mano para allá. Vamos a tomar Corriente, que es mano para allá. Íbamos a Luna Par, a que empezábamos a caminar y llegamos hasta Chacarita, a lo mejor caminando. Y él me bajaba todo el informe político y yo lo discutía, y así. Había que sacar el periódico, pero no con el mismo nombre, porque el único partido que proscribe la dictadura militar es el PST. Ningún otro partido de izquierda es proscripto, nosotros sí. Por lo tanto, el que caía con algo del PST, diario o lo que sea, lo mataban. Entonces nosotros cambiamos el nombre del periódico. Nos llamamos La Yesca, que es la chispa. La Yesca. Lamentablemente el compañero que queda a cargo de todo eso, un gran compañero de dirección que se llamaba Arturo Gómez, muere de un infarto al corazón producto de toda la tensión y la presión para garantizar ese periódico. Fue todo un espectáculo muy triste despedirlo al compañero. Yo tuve que entrar disfrazado, pasar caminando y mirarlo, y otros también, y después para hacer el entierro en Chacarita. Éramos todos familiares, ¿viste? Caracterizados, bueno, fue toda una cosa muy fea. Bueno, pero ahí hay que hacerlo para cuidar el partido. Ahora, aunque les parezca mentira, por ejemplo, para entregar un diario, ¿sabés cómo se hacía? Agarramos un paquete de yerba, lo abríamos por el culo, le metíamos el periódico adentro de un plástico y lo cerrábamos. Y cuando íbamos a la casa le llevábamos de regalo un paquete de yerba. Y el tipo leía el periódico.
o en una caja de un paquete de cigarrillos. Era increíble. Era todo un operativo, nos juntábamos toda una noche sin dormir para a lo mejor embalar 30 periódicos que entregábamos al otro día, de esa manera. Pero aunque a usted le parezca mentira, el hecho de que no nos haya tomado desprevenido y que nos hayamos cuidado y demás, nosotros lamentablemente perdemos compañeros por culpa de los compañeros. Porque nosotros habíamos discutido el doble domicilio y lo controlábamos que fuera así. Y hubo compañeros que, como vino la mamá cumplía años o la boda de oro o llegaba Navidad, iban a saludar a la vieja y tenían prohibido, porque ese era el domicilio legal. ¿Se entiende? Ese domicilio lo conocía la cana, no donde dormía. Y lo agarraban de las pestañas y iban y lo mataban o lo desaparecían. Hubo varios compañeros que lamentablemente pasó así. Además de que otros compañeros que tenían prohibido volver a la fábrica, como el negro Apaza, que era metalúrgico, volvió a la fábrica, estaba haciendo la asamblea de 800 tipos y vino un destacamento de ejército y se lo llevó. Igual que otro compañero nuestro de Mercedes-Benz. Hay que sacar un tipo de Mercedes-Benz, ¿eh? En Mercedes-Benz trabajaban 3.000 personas. Bueno, entonces el partido sigue hinchando la pelota con que hay que militar en el movimiento obrero, que el movimiento obrero, que el movimiento obrero, que hay que organizarlo, porque el movimiento obrero no estaba aplastado. Ahora nosotros, en ese momento, hay un grupo de compañeros, esto se lo cuento porque es realmente para reírse y llorar. Había un grupo de compañeros de dirección, la mayoría de la dirección piola estaba en Colombia, votamos que se fuera. ¿Cómo lo vamos a tener acá? ¿Para que lo mataran? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces acá, un grupo de compañeros de la dirección se les ocurrió, según caracterizaba, que acá había una corriente prosocialista en las masas y que teníamos que intentar y hablar para caracterizar. Yo dije, usted está loco. Yo no veo a ningún socialista ni disfrazado de paloma mensajera. Bueno, entonces, pero hay que probar. Un trotskista comprueba la realidad. Entonces a mí me designaron con una compañera Marita, que actualmente está en el MAS. Marita es abogada y era maestra, tenía un Fiat 600, a que fuéramos juntos a recorrer los sindicatos para hablar con los burócratas, con Huesos Campos, con todos esos hijos de puta. Y nosotros íbamos con el autito, nos sentábamos, mire, porque además decíamos quiénes éramos. Nos parece esto, lo otro. Los tipos ni bola. Y te decían al revés, que no. Y después le prestábamos el sindicato, si nos querían prestar el sindicato para hacer reunión. Conseguimos uno que nos dijera, vengan a hacer reuniones. Uno. Lo demás nada. Entonces había toda una crisis en el partido. ¿Qué es eso de la corriente socialista? Entonces, esos compañeros dicen, no, tenemos razón, vamos a dar un golpe de Estado en el partido. ¿Cómo un golpe de Estado? Yo casi me agarro a piña. Entonces se entera Nahuel Moreno, que estaba en Colombia, y plantea hacer una conferencia y un congreso. Entonces se decide hacer un congreso en el año 79 en Colombia, para el cual se eligen los delegados. ¿Saben cuántos delegados se votaron acá? 100. ¿Y saben cuánto viajamos en avión a Colombia? 100. Pues yo fui. ¿Vos sabés lo que es sacar 100 tipos en avión de aquí a Colombia por Ezeiza? Íbamos todos con el culo a dos manos.
Dijimos, acá nos matan a todos. Cuando llegamos a Colombia, Nahuel nos juntó y nos dijo, ustedes son unos hijos de puta, ustedes quieren reventar el partido. ¿Cómo han decidido sacar 100 trotskistas de Argentina por avión? Por Iberia, a Colombia. No obstante eso, hicimos el Congreso. Lo hicimos, inclusive en ese momento había toda una tratativa con un francés que se llamaba Lambert, que era de un sector trotskista muy sectario como el PO, pero en Francia, y que en ese tiempo, como había ganado Mitterrand, nuestra política era ver cómo funcionábamos en Francia. Y ya se veía que Lambert era medio centroli, que le gustaba a Mitterrand. Al poco tiempo, a los 6 meses, se rompió el acuerdo porque hicieron entrismo en el Partido Socialista francés e inclusive aceptaron cargos. Ante eso nosotros rompimos la internacional. No podemos entrar en un gobierno reformista como el de Mitterrand, habiendo discutido previamente otra cosa. Bueno. Pero el partido siempre estaba enquilombado. ¿Qué se le ocurre a Nahuel Moreno y a toda la dirección de Colombia? Organizar la brigada Simón Bolívar. ¿Saben qué era eso? En Nicaragua el sandinismo era opositor a Somoza, que era el dictador, y inicia toda una rebelión armada contra Somoza. Nosotros, el partido organiza desde Colombia una brigada de 1000 compañeros, donde había argentinos y de varios países latinoamericanos, para ir a pelear junto con el sandinismo para tirar abajo a Somoza. Y así lo hacemos. Así lo hacemos. Murieron algunos compañeros, pero no del partido, sino del grupo que llevamos. Y acá lo que fueron fue Norma Chiapone y Sorans, iban en ese tiempo como jefe de la brigada. A nosotros el sandinismo se lo derrota a Somoza. El sandinismo nos deja a los sindicatos para que lo organicemos. Papita. Empezamos a organizar los sindicatos, pero los proles nos decían, no, pero organicémoslo. ¿Qué es eso de los patrones? Acá tiene que ser socialista. Entonces nosotros empezamos a organizar los sindicatos en un criterio trosco. Mierda, cuando el sandinismo se enteró, nos detuvo a todos nos mandó en cana. Y después nos fletó en un avión. ¿Sabe quién torturaba a los compañeros nuestros en Colombia? Vaca Narvaja, el famoso Vaca Narvaja de los Montos. Los Montos colaboraban con el sandinismo y nos torturaban a los compañeros nuestros. No sé, compañero. Sí, es mi novio. Es mi novio. Bueno. Entonces te quería decir que te estás haciendo tarde. Bueno, entonces eso pasa con la brigada Simón Bolívar, que después finalmente a nosotros nos sirve de muchísimo para establecer una gran propaganda. Bueno. Pero ¿qué pasa? Después de ya en ese momento se dan dos fenómenos a fines de los 80, principios de los 90. Como yo dije que el alza no había bajado, Ubaldini se le ocurre llamar a una huelga general, inclusive con la consigna no pagar la deuda externa, que todos nos fuimos de cabeza, Ubaldini diciendo eso, y se hace una huelga general que la reprimen, pero lo bestia. Y al otro día, mire qué contradictoria, cómo era militar en ese momento. Al otro día Galtieri llama a la concentración en Plaza de Mayo para invadir Malvinas, ¿se acuerdan? Se invade Malvinas, ellos mandan invadir Malvinas y empiezan a movilizar a todos los jóvenes argentinos del ejército para mandarlos a pelear. Yo cuando me acuerdo de esto, me acuerdo de la famosa polémica del campo, que tanto quilombo se armó en el partido. ¿Ustedes qué hubieran hecho en ese momento si mandan a los pendejos a pelear? ¿De qué lado estaban ustedes? ¿De los compañeritos que iban a poner la cara y que no sabían un carajo de guerra, o del lado de los ingleses? A ver. Es más jodido que el campo, porque ahí te jugaba la vida.
nosotros votamos en contra de Galtieri a favor de apoyar a todos los compañeros que iban a pelear. Es decir, ¿en qué barco nos poníamos? ¿En el inglés